hay algo de parte de Dios que te tengo que compartir, que para mí fue una bendición y espero que para vos también lo sea. Amén. Bueno, abramos nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 3. Algo sumamente importante, que es lo que estaba compartiendo Carolina. 4:5. No te dije el versículo, perdón. Dice la palabra: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Sí? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, incúan grandes bosques y enciende un pequeño fuego. Y el Señor me daba esto para compartir con vos. Hablar de un órgano tan simple, tan chiquito, tan muchas veces menospreciado que uno no lo tiene en cuenta, que es la lengua. ¿Sí? Un órgano que muchas veces pocas veces lo escucha mencionar dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y la palabra, sin embargo, le dedica un capítulo entero, o la mitad en realidad de un capítulo entero, a este órgano. Usted sabe que la lengua es un órgano sumamente importante y esencial, porque la lengua es lo que primero interviene con lo que uno come. ¿Sí? Es un órgano que está en contacto con nuestra comida y es lo que determina nuestra vida muchas veces natural y nuestra vida espiritual. Este es un órgano que cuando a mí me tocó estudiarlo en la facultad, yo no sabía esto, es un órgano tan chiquito que tiene 17 músculos. Usted imagínese lo que cuesta dominar una lengua. 17 músculos que hacen lo que quieren, que se van para donde quieren y que es muy difícil controlarlo. Dice un autor, y también lo dice en la Biblia, que los caballos con semejante impetuosidad, fuerza, solamente pueden ser gobernados a través de un cabestro. El cabestro es lo que se coloca en la boca del animal y con eso se guía. Y muchas veces uno tiene que ser guiado, o nosotros tenemos que guiar nuestra lengua. Y es lo que más cuesta, iglesia. Cuesta muchísimo dominar la lengua, cuesta muchísimo gobernarla. Pero usted sabe que cuando me pongo a estudiar e investigar esto para compartir con usted, la lengua tiene algo muy particular. Cuando uno come, lo primero que interviene en la comida es nuestra lengua. ¿Sí? Usted cuando come, mastica, y la lengua es la encargada de formar algo que se llama bolo alimenticio. Si la lengua no está bien ubicada y si la lengua no está bien gobernada, todo lo que usted trague e ingresa a su sistema digestivo le va a hacer mal. Fíjese lo importante que es la lengua. Por eso Dios le da sumamente importancia a la lengua. ¿Por qué? Porque nuestra lengua en el cuerpo espiritual hace exactamente lo mismo. Cuando uno recibe una palabra, Dios dice que uno tiene que meditar en la palabra. ¿Y qué significa meditar? El pastor muchas veces nos entregó las comparaciones y decía que uno tiene que masticar, tal cual lo que hace nuestra lengua. Masticar, masticar, meditar, meditar, meditar. Cuando yo entendí y cuando yo trituré la comida, la degluto y va a mi estómago. Y ahí es cuando nuestro estómago la puede absorber a lo que usted haya consumido. La lengua, a su vez, es uno de los órganos que nos permite discriminar y distinguir los gustos. Es lo primero que uno, cuando usted come, usted sabe y discierne, esto es agrio, esto es amargo o esto es dulce. Fíjese lo importante que es la lengua. Una de las características que tiene este órgano es que está formado por un grupo de músculos, y esto es sumamente importante, porque después lo voy a explicar bien.
es un músculo que se llama músculo esquelético. Y la característica de este músculo es que es un músculo que reacciona. Grábese esto. Es un músculo que reacciona ante estímulos. Siempre. ¿Sí? Bueno. Ahora, la lengua es un órgano, como habíamos dicho, que interviene en muchísimos factores. En nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural. Pero fíjense cómo semejante órgano, la Biblia lo compara con el timón de un barco. Ese barco es nuestra vida. El timón es nuestra lengua. Y la pregunta es, ¿quién gobierna el barco? ¿O quién gobierna la lengua? ¿Quién gobierna su barco? La palabra dice, y lo compara, que es un órgano, es un timón, es algo tan chiquito, redondito en el centro del barco, que guía a través de todo un sistema el barco hacia donde quiere. Entonces, sumamente importante que nosotros empecemos a analizar esto, iglesia, a que nuestra lengua tiene que ser gobernada por dos personas, digo yo. Una soy yo mismo, y yo tengo que darle lugar al Señor a gobernar mi lengua, porque decir el Señor gobierna mi lengua es una utopía, es mentira. Dios no toca mi voluntad, Dios me dio libre albedrío, dice la palabra. O sea, que yo soy el responsable de lo que hablo, que yo soy el responsable hacia donde dirijo mi barco, y que yo soy el responsable de todo lo que declaro o confieso. Que eso es lo más importante. La verdad es que cuando uno empieza a analizar y a meditar en esto, uno se da cuenta cómo cuesta dominar la lengua, pero para dominar la lengua hay algo que es una palabra que no a todos les gusta. A mí me encanta cuando la aprendí, antes no me gustaba, que se llama disciplina. Uno tiene que ser disciplinado con lo que habla, con lo que confiesa o con lo que declara. El Señor nos dio a nosotros toda la autoridad, dice la palabra. Entonces, muchas veces tenemos que ser disciplinados a la hora de hablar lo que uno tiene que hablar. Y no hablar cualquier cosa. El Señor en plena administración era algo impresionante. Pedía alabanza y adoración. Pedía que nosotros rindamos el corazón. Que vengamos a los pies de Cristo, decía la alabanza, la adoración que cantaba el ministerio. Y yo me preguntaba, ¿qué estoy confesando? Cuando estoy adelante del Señor, cuando estoy adelante de su majestad, delante de todo lo que estábamos pasando y viviendo, ¿confieso problemas o confieso qué? El Señor solamente quería una sola cosa, que confesemos su nombre y que confesemos su adoración, que Él era santo, que Él era reino, que Él era grande. Eso hay que confesar en un tiempo así. Ahora, cuando uno está en problemas, que todos los estamos, hay que desenchufarse un segundito. Desenchufate, iglesia, de tu aflicción, de tu problema, de lo que te está pasando, y entra a la presencia del Señor y confesá su nombre. Su nombre, el nombre de Jesús, tiene tanto poder, pero que es una cosa increíble. Es una cosa que cambia ambientes, cambia las situaciones, cambia lo que se te ocurre, cambia lo que para vos es imposible. Vos decís Jesús y cambia el ambiente, iglesia. Es una cosa impresionante. Hace 2 meses atrás, tuve una situación extraña en mi casa. Tuve una semana bastante difícil, de esa que todos tenemos. Vio cuando usted se levanta, se va a su trabajo, se levanta a 8:30 de la mañana y todo le sale mal. Bueno, uno de esos días tuve yo. Y llegué a mi casa tan cargado, tan afanado, que el problema es en el trabajo, que la gente está un poquito alterada. Y uno se carga, uno a veces abre puertas que no tiene que abrir y escucha cosas que no tiene que escuchar y mira cosas que no tiene que mirar. Y usted sabe que en un momento estando en mi casa, me voy a acostar
y siento una opresión tan fuerte que no podía dormir, no podía daba vueltas y vueltas y vueltas en la cama y sentía que me estaba ahogando. Una cosa tan extraña. Entonces agarro y digo, en el nombre de Jesús, solamente dije el nombre de Jesús y el ambiente de mi habitación se rompió, iglesia. Yo sentí que algo se quebró, sentí que algo pasó en el ambiente espiritual. Sentí una paz y me puse a orar y me puse a declarar lo que la palabra dice. Me puse a declarar y a cantar, puse música, puse alabanza y se transformó el ambiente de mi habitación. Parecía una heladera y de una heladera pasó a ser algo tan caliente como lo que siento ahora. Y no es necesariamente por las luces. ¿Entiende, iglesia? O sea, fíjense el poder que tenemos en nuestra boca y en nuestra lengua, que uno tiene que ser obediente a lo que la palabra dice. Tenés que declarar lo que la palabra dice, no lo que las circunstancias te muestran, no lo que el noticiero, que el dólar, o qué sé yo, lo que vos estás mirando. Concéntrate y pone tus ojos, la palabra dice, en el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué es el autor? ¿Y quién es el consumador? El autor, como todo libro que se escribe, es Cristo. El libro sos vos. Vos tenés que dejar que Dios escriba en tu vida, en tu corazón, la palabra. Por eso en el libro de Proverbios dice que uno tiene que aferrarse a la palabra, abrazarla, ferviente. ¿Sí? No sueltes la palabra. Tiene muchísima importancia esto, muchísimo valor. Entonces, nos habíamos quedado en que uno tiene que ser disciplinado con Dios. Uno tiene que ser ordenado. Dios nos pide orden. Cuando comenzamos este año y el año pasado, en muchas reuniones, en muchas declaraciones, Dios dice que traía orden a nuestra iglesia. Traía orden, y yo lo tomaba para mi vida, orden para mi vida personal, orden para mi corazón, orden para mi ministerio personal en el servicio, en la iglesia. Es tiempo de ordenar lo que está desordenado, tiempo de ordenar tu vocabulario o tiempo de ordenar tu corazón, como decía Carolina. No nos podemos presentar con un corazón en desorden adelante de Dios. Por eso es importantísimo que ordenemos. Ahora, ¿cómo se ordena algo? La palabra es un instructivo. Cuando usted quiere o se le desordena algo o se rompe algo, usted va a un instructivo. Y la palabra es la que nos ordena. La palabra es una fuente, es un espejo, que yo me tengo que mirar, la tengo que leer y yo me tengo que ver reflejado. Eso es lo que dice la palabra. Si hay algo en tu corazón, como decía Carolina, cuando entregamos o nos presentamos a entregar ofrenda, la ofrenda no es solamente poner nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras siembras en el alfolí. Eso es parte, eso es una manera práctica. Pero cada vez que uno se acerca al altar, está entregando, levantando manos santas, dice la palabra, está adorando, está entregando una ofrenda. Cuando vos te rendís y te pones a cantar las melodías que canta los chicos que están en el altar, estás entregando una adoración que brota de tu mismo corazón. Es una manera más simple de entregarle una adoración a Dios, pero es algo tan simple, pero es algo tan complejo y tiene tanto poder cuando uno adora, porque se rompen las cadenas. Yo veía cuando hay muchísima gente que estaba acá, veía cómo Dios rompía cadenas, veía corazones que estaban atados y veía cómo esos corazones que estaban afligidos, Dios rompía las cadenas que ataban a esos corazones. Veía cómo gente era sanada, veía cómo gente que estaba atrás, que tenía vergüenza o que se sentía indigna. Por eso Dios te decía, el altar está abierto. Nadie te puede condenar. Si estamos acá, es porque fuiste rescatado, dice la palabra, de un reino de tinieblas al reino de su luz. Si estás acá es porque tenés que rendirle adoración al Señor. Es porque tenés que venir a postrarte a su presencia.
Y es sumamente importante que entendamos esto, que nos rindamos, realmente rendirse de corazón, postrarte, adorarlo. No importa quién está acá adelante, no importa si estoy yo hoy, o si está el pastor o la pastora, si está mi hermano o mi hermana, el que me conoce y no me conoce, no importa. Hay un secreto tan grande cuando uno pasa en este rectángulo, que para muchos es un rectángulo, pero cuando uno pasa, iglesia, hay algo que se rompe. Yo siento que me impregno de algo, siento que me impregno de la presencia del Señor, que, no sé, es algo que me satura, algo que te satura y que te llena, te da saciedad, te da plenitud. Y eso es lo importante de venir a rendirse adelante del altar. Bueno, recordemos que nuestra lengua estaba formada por múltiples músculos, habíamos dicho, y que cuando uno, como decía Caro, pasa por circunstancia, nuestra lengua reacciona, decía Joy. Y de una manera práctica se lo voy a explicar. ¿Alguna vez vio en una película, en una serie, cuando está sentado el paciente y viene el doctor y le pega en la rodilla? ¿Qué hace la rodilla? Reacciona, automáticamente se levanta. Eso es porque está formado por el mismo tipo de músculos que tiene la lengua. Nuestra lengua reacciona ante las situaciones. Acá la palabra compara que ese barco es gobernado por un timón y que a ese barco le afectan los impetuosos vientos o que se levantan los impetuosos mares. Y nosotros muchas veces nos metemos en tormentas o nos metemos en un mar que está revuelto de situaciones y empezamos a decir cosas que no deberíamos de decir. O empezamos a proclamar palabras que no deberíamos de proclamar. Y lo primero que hace nuestra lengua es reaccionar con palabras que no nos edifican a mí como persona ni al entorno. Muchas veces usted va a escuchar que cuando se generan conflictos y una persona está muy enojada, empieza a decir cosas indebidas y hasta malas palabras. Espero que eso no le pase a un cristiano, porque dice la palabra que todo lo que uno confiesa, tarde o temprano tendrá que dar cuentas adelante del Señor de toda palabra que haya salido de nuestra boca. Por eso es importante que siempre lo único que salga sean palabras de bendición. Aunque yo siempre le digo a los jóvenes que cuando estamos en situación de aflicciones, muchas veces, yo de la manera práctica, me muerdo la lengua muchas veces para no contestar. Eso es una forma de dominar, duele, pero prefiero que me duela la lengua a mí y no bancarme las consecuencias de las cosas que uno cuando está enojado habla o dice, que son peores, porque las consecuencias de lo que uno confiesa tarde o temprano vuelve. Si confesaste bendición, te va a volver bendición, pero si confesaste algo que no debiste, eso va a volver, porque no deja de ser una siembra. Dice la palabra en Santiago que muchas veces nuestra vida está sometida a presiones, a tormentas, a vientos. Y cuando leía esto me acordaba de la parábola de cuando Jesús entró a la barca, tenían que cruzar al otro lado y se levantó una gran tormenta, como la mía hace un tiempo atrás. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se durmió y la tormenta se levantó y los vientos eran fuertes. Ahora, fíjese lo que hizo Dios, lo que hizo Jesús. Dice que Jesús se levantó y declaró con la autoridad que él tenía que la tormenta se calmase. Le ordenó al mar
y le ordenó a los vientos. ¿Y qué hizo el viento y el mar? Se tuvo que sujetar. Ahora, ¿cuál es el principio? ¿Porque fue Jesús solamente? No. Porque hay autoridad en nuestra lengua. Porque tenemos muchísima autoridad. Usted sabe que le aconsejo que no pruebe. Yo una vez lo probé y me salió, pero me salió mal. Que muchas veces, cuando uno confiesa algo negativo, lo negativo tiene reacción rápida e inminente. Cuando yo le pego a alguien, automáticamente la persona reacciona y me pega. Ahora, cuando yo le declaro bendición o le digo algo a una persona, lo bueno tarda un poquito más. Lo malo es al instante. La reacción de lo malo siempre es al instante. ¿Sí? Ahora, volcamos este principio. Cuando Jesús se paró en la tormenta y la enfrentó, la tormenta cesó y hubo bonanza, dice la palabra. O sea, que si usted quiere tener bonanza en su vida, tiene que pararse, cueste lo que cueste en su situación y en su circunstancia, le ordena a la tormenta y la tormenta tiene que cesar. Tiene autoridad y tiene un principio y tiene la palabra que la respalda. Y Dios dice que su palabra es viva y es eficaz. O sea, eficaz significa que va a hacer lo que tenga que hacer. Si hay una tormenta en su vida, usted la tiene que calmar, la tiene que ordenar con la palabra. No hay otra forma. No hay otra forma de calmar los vientos, ni las tormentas, ni las tempestades. Solamente la palabra calma. Solamente la palabra es lo que trae paz o lo que trae desazón. Cuando hay desazón en su corazón, confiese la palabra. ¿Sí? Dice el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Amén. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Carolina decía que tenemos que cuidar nuestro corazón. Usted sabe que nuestro corazón es el tesoro que tenemos. Ahora, como todo tesoro, puede tener cosas buenas o puede tener cosas malas. Una vez leí un libro que decía cómo conocer a una persona y me quedó grabadísima esta frase. Si usted quiere conocer a una persona, tiene que hacer dos cosas. Lo primero es escucharla hablar 5 minutos. Y lo segundo es mirar cómo actúa. Y me quedo con lo primero, que es lo que tiene relación con lo que estamos hablando. Si usted quiere conocer realmente a una persona, hermano, escúchelo hablar, haga silencio y escucha a ver qué es lo que habla, qué es lo que dice, qué sentido tienen las conversaciones. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque este hombre bueno hacía eso. El hombre bueno significa que hay un corazón que uno tiene que cuidar. Y ese corazón no se puede contaminar de cualquier cosa. Tiene que recibir tesoros. Todo tesoro que tiene adentro. Tiene perlas, tiene oro, tiene collares, tiene corona, que son similitudes con lo que la palabra del Señor dice. Hay palabras que son perlas. Hay promesas que Dios nos da y que son tesoros escondidos en la misma escritura, en la misma palabra. Por eso es importantísimo que uno cuide su entorno, que uno cuide lo que hace, que uno cuide lo que habla, que uno cuida lo que comparte o lo que habla cuando está en reuniones o cuando invita a alguien a su casa. Cuide su vida y cuide su corazón, porque de la abundancia que la persona tiene es lo que te va a dar.
Entonces vos tenés que ser más astuto y despierto, iglesia. Tenés que escuchar lo que la persona te está contando, lo que la persona te está diciendo. ¿Realmente todo lo que sale de la boca del hombre nos edifica o nos levanta? ¿O muchas veces nos contamina? Porque muchas veces recibimos cosas con sutileza que nos afectan. Que no sé si les pasó alguna vez cuando invitas a alguien a tu casa o te sentás a compartir un café o te sentás a compartir algo y te pones a charlar y le contás cosas de tu vida, de tu entorno, de tu trabajo, y la persona te empieza a contar y vos sentís esa cosa adentro, extraña en tu corazón, que te genera tristeza o amargura. Seguramente la persona no te está compartiendo algo que a vos te edifica, ni te está compartiendo algo que va a llenar tu buen tesoro, como dice la palabra. Por eso es sumamente importante que tengamos, yo lo llamo filtros. ¿Sí? ¿Y qué es un filtro? Un filtro sirve para filtrar lo que no sirve, como un tamiz. La mayoría de las mujeres sabe esto. Cuando uno tiene que hacer una torta y la harina tiene grumitos, ¿qué hace? La tamiza y saca lo que no sirve. Bueno, nosotros en nuestro entorno, con nuestro grupo de amigos, con nuestro grupo de trabajo, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que tamizar las conversaciones. Tenemos que tamizar lo que uno escribe en los grupos de WhatsApp, que ahora están de moda. Tenemos que tamizar, porque todo lo que sale, siempre sale con intención. Uno tiene que discernir. No es lo mismo decir, no quiero tomar de nada a nadie, Ivana, porque estás adelante. No es lo mismo decir, fíjense, Ivana, qué gorda que estás. A decir, Ivana, qué gorda que estás. La oración y la frase es exactamente la misma, pero la intención con lo que yo lo dije cambia. Y muchas veces, entiende, iglesia, o sea, uno tiene que tener esa cosita, tener cancha, lo que los chicos dicen. Porque muchas veces nos dicen cosas y las palabras golpean a nuestro corazón, golpean a nuestro espíritu, y muchas veces uno recibe una frase así, la misma situación que yo le digo a Ivana, dice, ay, tal cosa, y lo dice con maldad, con malicia, y eso nos penetra a veces. Por eso es importante que cuidemos el oído, cuidemos el entorno, cuidemos nuestro tesoro. Nuestro corazón es nuestro tesoro, y nuestro tesoro solamente puede tener a una sola persona, que es el Señor. Nada más. Es lo único que te da plenitud, es lo único que te da riqueza. ¿Qué es lo que hay abundancia? En nuestro corazón tiene que estar Él, solamente Él. ¿Usted sabe que Dios es extremadamente celoso? Él no quiere otra cosa que nuestro corazón. Él quiere la preeminencia, el primer lugar. Él quiere todo. Y cuando Él, como el pastor siempre nos enseña, todo es todo. No es un pedacito. Es todo. Y cuando Dios te pide todo, te conviene que le des todo. Y dale todo. Porque vas a sentir lo que es la plenitud de Él en tu vida. Y cómo todo se soluciona. Bueno, cuando me puse a leer esto, me quedé en esta palabra, abundancia. La abundancia en ese contexto dice que el sentido y la ubicación de esta palabra hace referencia a los pensamientos que llenan nuestro corazón. O sea, que uno tiene que llenar el corazón de pensamientos buenos, de la propia palabra. Tu vida, tu corazón tiene que saturarse de la palabra. Libro de Proverbios, capítulo 4. Versículo 23, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese cómo todo lo que venía diciendo se encierra en este versículo. Y me llamó poderosamente la atención una cosa, ¿por qué Dios dice sobre toda cosa guardada? O sea que separa
Hay algo que yo ya guardé y hay algo que uno tiene que guardar sobre todo. Y cuando uno guarda algo que tiene mucho valor. No sé, joyas. Se me viene a la cabeza eso ahora. Una pulsera de oro, un collar, no sé, tus alianzas cuando te casaste, o plata o dinero, un sueldo, tus ahorros. Uno lo guarda. Y lo guarda en un lugar que nadie pueda acceder, que nadie pueda tocar, que absolutamente nadie sepa. Eso significa guardar. Pero Dios dice que sobre todo eso, o sea, que sobre todo lo que yo ya guardé, lo primero que tengo que guardar es mi corazón. Fíjense cómo Dios pone al corazón en un lugar de primacía, en un lugar de mayor importancia que el resto de las cosas. ¿Por qué? Porque dice que del corazón mana la vida, o sea, del corazón fluye la vida. Mana en este sentido significa que es algo que corre, algo que fluye, algo que da. Entonces nuestro corazón, de nuestro corazón fluye vida, iglesia. De nuestro corazón, cuando uno se convierte, fluye la vida del Espíritu. Y la palabra guardar, en este sentido, significa que uno tiene que proteger, guardar con celo, guardar con importancia, preservar algo de mucho valor. O sea, abrazá y guardalo. Porque Dios así te guarda, Dios así te protege. Y lo importante es que muchas veces uno le da mucho valor a las cosas materiales, a lo que uno ve, a lo que uno palpa, a lo que nos costó mucho esfuerzo. Y no está mal hacer eso. Pero lo que sí está mal es darle mayor lugar a eso y aferrarse a eso y guardar eso en nuestro corazón. Y no a la propia palabra, no a lo que Dios quiere. Por eso, uno tiene que darle el primer lugar solamente a Dios. Hay una versión, en la versión NTV, que habla sobre este versículo, cuando habla de lo que es porque de él mana la vida, que dice que en el final del versículo, que del corazón determina el rumbo de tu vida. Fíjense, como al principio estábamos hablando de que nuestra vida era un barco, de que ese barco es guiado por nuestra lengua, y cómo este versículo lo compara y encierra que nuestro corazón, de nuestro corazón mana vida, y que nuestro corazón es el que determina el rumbo de tu vida. Si usted no tiene rumbo, que muchas veces nos pasa, que muchas veces parece que sentís que no sabes a dónde correr, que para dónde salir disparando, que no sabes para dónde salir corriendo, que no sabes qué camino tomar, que qué camino agarrar, si es izquierda, derecha, arriba, abajo. Entrega tu corazón al Señor. Él es el que te marca el rumbo, Él es el que te marca el destino. Solamente Dios es el que conoce el destino. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 18, 20 y 22. Este, junto con un versículo de Crónicas 20:20, es uno de mis versículos favoritos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Para que exista un fruto, primero tuvo que haber una semilla. La semilla es la palabra. Y la semilla tiene que entrar en lo profundo de nuestro corazón. Cuando la semilla entró en lo profundo de tu corazón, empieza un proceso. Empieza a romperse, empieza a germinar, empieza a echar raíces, empieza a levantarse con fuerza, sale un brote, sale un tallo,
se extiende hacia arriba, hacia abajo, salen las hojas, reverdece. Cuando reverdece sale una flor, y de la flor sale el fruto. Todo este proceso que le acabo de explicar es lo que habla la parábola de Mateo, que es la palabra del sembrador. Y la palabra hace este efecto en nuestro corazón, en nuestro tesoro. La palabra tiene que entrar, tiene que romperse, tiene que cobrar raíz, tiene que crecer, tiene que levantarse, extenderse, echar hojas, volver a levantarse, dar una flor, y de la flor sale el fruto. Todo este proceso pasa en nuestra vida espiritual, iglesia. Tarda mucho a veces. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? Que uno tiene que ser sabio a la hora de elegir. ¿Qué es lo que tiene tu corazón? Y la parábola lo comparaba que muchas veces nuestro corazón tiene espinas, que nuestro corazón tiene palos, tiene piedras, que nuestro corazón es expuesto al sol. El corazón es esa tierra en la cual la palabra es sembrada. Y en la administración Dios nos pedía eso, humillación. Cuando uno se humilla, la tierra que es tu corazón es sanada de las espinas que te lastimaron. Los cascotes, las piedras, las heridas, los juicios, esos cascotes que tiene la piedra son los juicios que muchas veces nos hicieron, que nos tiraron, que nos lastimaron. Dios saca todo juicio de tu vida. Dios saca las sentencias que hicieron sobre vos, que evitaron que vos des fruto. Dios vuelve a regar su tierra, que es nuestro corazón, y la semilla cae. Y la semilla hace este efecto. Empieza a crecer, empieza a florecer y empieza a salir lo que la palabra dice, que nuestros labios van a confesar un fruto. Y nuestro fruto tiene que ser el nombre de Jesús. Eso tiene que salir de tu boca. Usted sabe que la persona que es sabia elige cuidadosamente, dice la palabra, lo que va a contestar o lo que va a decir. Y me traía a memoria cuando el alfarero, cuando tiene que hacer una joya, elige cuidadosamente la plata. Y de esto las mujeres saben perfectamente a qué me refiero. Cuando usted va a comprar una cadena de plata, o de oro, lo que fuese, lo primero que uno hace es tocar la plata, levantar para ver el gramaje, para ver realmente que sea plata y no alpaca, y que lo que te están vendiendo sea realmente genuino, y que no sea hojas de plata, sino que realmente haya sido confeccionado eslabón por eslabón, martillado precisamente para formar una pulsera. Entonces, la persona que es sabia, la Biblia la compara con eso, con una persona que elige en su mente, palabra por palabra, qué es lo que va a contestar y qué es lo que va a decir. ¿Por qué? Porque la persona que es sabia no siempre contesta. No siempre hay que contestar, iglesia. Hay momentos en que uno tiene que callarse la boca. Acuérdese que nuestra lengua tenía un músculo que reacciona. Cuando viene ese viento impetuoso a golpearte, no siempre hay que contestar. Cuando hay pleito y contienda a tu alrededor, no siempre hay que contestar. Hay momentos en que uno tiene que ser sabio y callarse la boca. Dice la palabra que el que refrena su lengua y guarda su boca, librará su alma de angustias. Y muchas veces estamos en angustia porque dijimos cosas que no teníamos que decir, porque confesamos o revelamos secretos que no teníamos que haber revelado. Por eso es sumamente importante en nuestra mente procesar qué vamos a decir y cuándo lo vamos a decir. Salomón decía que hay tiempo
para callar y hay tiempo para hablar. Uno tiene que discernir y Dios nos enseña muchas veces a callarnos y muchas veces a hablar. Cuando vas a hablar, confesá solo la palabra. Dice la palabra, y escuche, los labios del necio traen contienda y traen quebrantamiento. Fíjense cómo esto se opone a lo que recién estábamos hablando, que cuando uno refrena su labio y su lengua, libra su alma de angustia, pero el necio contesta según su necedad. El necio habla cosas que no debe. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno es necio y habla lo que no habla y habla lo que no debió haber hablado? Trae quebrantamiento a tu alma, a tu espíritu, a tu casa, a tu hogar. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, esto es lo que yo quería compartir con vos. Algo puntualmente que Dios me habló y me ministró muchísimo. Que el Señor me decía que lo que hoy estamos viviendo, hoy, ya, ahora, mi presente, lo que hoy estamos viviendo es lo que nosotros confesamos tiempo atrás. Y la pregunta es, ¿qué estás viviendo, iglesia? ¿Estás viviendo en bendición realmente? ¿O estás viviendo una situación de angustia? Una situación de desazón, una situación que no te gusta. Si estás en bendición, me gozo con vos. Y si no estás en bendición, te aliento a que cambies tu manera de hablar. Es tiempo de cambiar nuestra manera de hablar. Es tiempo de que cambiemos la manera de confesar las cosas. Nuestra lengua confiesa palabra y cada palabra que uno confiesa es una llave que abre determinadas puertas. Hay llaves que abren puertas en lo espiritual, en el área económica, en el área espiritual propiamente dicha, en el área material, en el área de la enfermedad. Y Dios, cada vez que nos da algo, nos da una palabra y una promesa. Y cada palabra es una llave que uno la tiene que saber usar. Y una llave tiene una sola cosa. Tiene que ser introducida. Nada más. Vos tenés que introducir lo que Dios te dio en la llave, en la puerta correcta. Ahora, todos recibimos una llave. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿realmente estamos viviendo como Dios quiere que vivamos? ¿O nuestra lengua confesó algo que no debía? ¿O nuestra lengua nos metió en un problema? ¿O nuestra lengua nos metió en circunstancia que no teníamos por qué estar? ¿O yo me quejé? ¿O yo dije cosas que no debía en mi trabajo? ¿O yo maldecí mi trabajo? ¿O yo maldije a mi jefe? ¿O yo maldije lo que en el lugar o en el entorno en que vos estás? No es tiempo de maldición. La palabra dice que la lengua es una fuente, y una fuente no puede dar dos aguas, ni dulce ni salada. Tu fuente tiene que dar una sola agua, agua de vida, o sea, agua dulce. Tiene que ser dulce tu manera de hablar, tiene que ser dulce la persona que te está escuchando. Por eso hablábamos del entorno. Tu manera de hablar tiene que endulzar a la persona que te está escuchando. Y la persona que te está escuchando, Dios va a despertar la sed de escuchar la palabra, que es lo que calma la sed. Esa sed es calmada solamente por un agua, que es el agua que habla la palabra, que es el agua de vida. Nuestra boca solamente tiene que confesar la palabra. Y nuestro ambiente tiene que cambiar por la palabra. Yo te invito a que te pongas de pie. Y a que realmente confesemos esto. A que nos replanteamos cómo está nuestra vida. Realmente cuando yo escuché esto y cuando Dios me habló, me hizo un parate. Y empecé a meditar. ¿Realmente estoy viviendo lo que yo quiero, lo que yo deseo?
¿O estoy viviendo cosas que no tengo que estar viviendo, ni pasando situaciones que no tengo que estar pasando? Tenemos que estar viviendo en plenitud, iglesia. No hay que quejarse más. No hay que lamentarse más. Tenemos un Dios que realmente es poderoso. Y yo doy fe de eso. Como Dios muchas veces uno desea cosas y que nuestros pensamientos declaran realmente, Señor, quiero esto, quiero tal cosa, quiero alcanzar tal cosa. Y muchas veces lo pensamos y declaramos una cosa totalmente distinta. Y el deseo de tu corazón te quema y te arde, y vos empezás a maldecir, empezás a decir, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay que cuestionar. No se cuestiona. Dios nunca te preguntó, ni nunca dijo en su palabra que uno tiene que cuestionar. Uno tiene que obedecer. Nada más. Hay que obedecer. En la obediencia hay bendición. ¿Sí? No hay que cuestionar. Hay que sujetarse y obedecer. Y Dios te va a bendecir. Y tenés que empezar a declarar lo que Dios te dice que declares. No lo que esas voces muchas veces vienen a tu mente y te dicen, no vas a poder, no te va a alcanzar. A mí también me lo dicen. Y muchas veces temblé. Y tiemblo de miedo, tiemblo de cosas. Y después me paro y digo, no. Cuando viene esa voz, ¿sabes lo que yo hago, iglesia? Declaro esto. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios. Hay que someterse. Tenés que resistir como resiste la barca a los vientos. Tenés que resistir la tempestad. Y tenés que declarar la palabra. Nada más. Oramos. Señor, te doy gracias